principio y fin. ¿Quién se entregó para salvar a un pecador? Llevaste mi vergüenza, mi culpa y pecado, y hoy aquí estoy para adorar. Dice, te alabaré. Escucha nuestro canto, tu pueblo adora hoy. Te alabaré. Escucha nuestro canto, tu pueblo adora hoy. Toda la gloria sea al que es principio y fin, al que creó estrellas y vida nos dio. Le das vida al planeta, al creador del cielo y tierra, y hoy aquí estoy para adorar. Te alabaré. Escucha nuestro canto, tu pueblo adora hoy. Te alabaré. Escucha nuestro canto, tu pueblo adora hoy. Te alabaré. Escucha nuestro canto, tu pueblo adora. Una vez más dice, te alabaré. Escucha nuestro canto, tu pueblo adora hoy. Yeah, yeah. Hola, buenos días hermanos, gracias por conectarse una vez más con nosotros por este medio para nuestro servicio dominical. Estamos muy agradecidos que puedan estar con nosotros compartiendo este momento y queremos mandar un saludo a nuestros hermanos que también se conectaron desde Yautepec, Acatlipa, Lomas del Carril, y también nuestro hermano Pedro que nos sigue también desde Chicago. Y también queremos darle un saludo a todos los hermanos que nos ven desde otras partes y a nuestros hermanos de la iglesia. Nos gustaría empezar con una oración, si nos pueden acompañar.
ahí en su casita, donde estén ya listos con la familia, todo para recibir de la palabra de Dios en este día. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos un día más, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar confiados en tu presencia, Dios, en tus manos. Y queremos, Padre, en este día, todos juntos, Señor, orar y pedirte por cada una de las misiones de El Conquistador. Gracias, Padre, porque sabemos que tú también estás obrando ahí, en cada una de las iglesias. Te queremos pedir, Señor, por la iglesia en Tlaquiltenango, en Yautepec, en Acatlipa, Señor, en Lomas del Carril, por los pastores, Padre, que tú puedas inundarlos de tu bendición, que tú puedas, Señor, darles las estrategias para en este tiempo, Señor, obrar en las iglesias con los hermanos. Padre, te queremos pedir que tu Espíritu Santo los inunde y los guíe en cada uno de sus pasos. También, Señor, te queremos pedir por Edgar e Iris, también en la iglesia en Estado de México, que también, Señor, tú puedas darles las estrategias y bendecirlos, Señor. Te queremos pedir todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues ¿cuántos ya están listos para recibir de parte de Dios en este día? Y pues qué mejor que empezar con unas alabanzas. Entonces ya tenga listo ahí todo lo que necesite, su Biblia, su cuaderno, todo su cafecito también. Y pues vamos a disponer nuestro corazón para alabar a Dios. Pues cierra tus ojos si es necesario y empieza a bendecirlo desde adentro de tu corazón. Empieza a decirle: tú eres rey, tú eres digno, tú eres increíble. Siempre eres bueno, eres bueno todo el tiempo. Y te quiero bendecir, te quiero alabar. Que mi alma, que mi mente, que mi corazón, que todo lo que soy te alabe en esta mañana. Señor, nos queremos unir entre todos, Señor, aún en la distancia, para adorarte, porque tú eres digno. Te bendeciré donde ríos de abundancia hay. Te bendeciré. Te bendeciré aunque seco esté el manantial y camine a ningún lugar. Te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Si se acercan las tinieblas, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, por siempre yo te bendeciré. Te bendeciré cuando el sol brille sobre mí y las cosas siempre salgan bien. Te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte tengo que sufrir y me cueste ofrecerme así. Te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Si se acercan las tinieblas, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, por siempre yo te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, por siempre yo te bendeciré.
por siempre voy a cantar, por siempre te voy a bendecir. Esté en donde estés, sienta lo que sienta, tú estás más allá de mis emociones, tú estás más allá de mi pensamiento. En ti está el dar y tú quitas, pero tú siempre eres bueno. En ti está el dar, en ti está el quitar. Aún yo cantaré, que te bendeciré. En ti está el dar, en ti está el quitar. Y aún yo cantaré, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, por siempre yo te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, por siempre yo te bendeciré. Por siempre vamos a cantar, por siempre vamos a contar lo que haces en nosotros. Señor, gracias por lo que haces en nosotros. Gracias por el lugar de donde nos sacaste. Gracias porque tú me ves y me amas. Gracias porque me ves claramente, Señor, ves lo profundo y me amas. Gracias por tu amor. Sobre los montes y el mar, tu amor cual río fluye en mí, y puedo abrir mi corazón y ser sanado por Jesús. Hoy me alegro en tu verdad, a ti mis manos alzaré y cantaré por siempre de tu amor divino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, tu amor cual río fluye en mí, y puedo abrir mi corazón y ser sanado por Jesús. Hoy me alegro en tu verdad, a ti mis manos alzaré y cantaré por siempre de tu amor divino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos cantando. Dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por
Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Y así un segundito empieza a apreciar el amor de Dios ahí en donde estás. Hay un versículo en la Biblia, me parece que es en Efesios, en donde dice que Jesús oraba y clamaba a Dios, al Padre, y el Padre lo escuchaba. Y dice que lo escuchaba por una razón, y es por el respeto, por la reverencia que le tenía al Padre. Así que en esta mañana empieza a apreciar quién es Dios, su inmensidad, su conocimiento, todo lo sabe, su poder, lo puede todo. Y ante ese Dios, ante quien estamos ahorita cantando, ante quien estamos hablando. Así que empieza a reconocerlo y empieza a decirle: tú eres digno, tú eres digno, tú mereces toda adoración. Y lo que diga no puede ser nunca suficiente para agradecer quién eres. Cantaré de tu amor por siempre. Gracias. Te adoramos, Dios, te adoramos, Señor. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Gracias, Dios, gracias, Señor. Hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Que el Señor los bendiga. Qué bueno que podemos estar en comunicación a través de este medio. Y al igual como cuando estábamos reunidos aquí físicamente, podemos conectarnos con el corazón directamente con Dios, quien está en todo lugar, en este lugar, en su hogar, y donde usted vaya, ahí el Señor va presente con usted. Entonces, que nuestro deseo que el Señor en este momento nos hable y que nosotros podamos
profundizar en su palabra. Qué importante es que nosotros podamos en todo tiempo y mucho más en este tiempo que son tiempos de cambios. Nuestro mundo está siendo afectado en muchas áreas y por eso mismo es que necesitamos urgentemente escuchar a nuestro Señor, tener un tiempo devocional fuerte en nuestros hogares, tener un tiempo de comunión fuerte en nuestras casas, de tal manera que podamos conocer de primera mano directamente de Él qué es lo que Él nos está hablando con respecto a todas las áreas de nuestra vida, de nuestra comunión con Él, de nuestro propósito y de las decisiones que tendremos que tomar en todo sentido, de escuela, de economía, de todo lo que en estos momentos podemos ver que se viene. Bueno, en este momento vamos a reflexionar algo muy interesante e importante que es acerca de el templo. Es aquel verso donde el velo del templo se rasga en dos y vamos a ir a Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo y esta parte está en el capítulo 27 del verso 45 en adelante. Vamos a dar lectura. Dice, tengo un título, estoy con la Nueva Traducción Viviente, dice este título: Muerte de Jesús. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Los evangelios narran una serie de acontecimientos extraordinarios que se encuentran siempre relacionados con la crucifixión, agonía y muerte de Jesús. La tierra se llena de oscuridad. La cortina del templo se rasga en dos. La tierra tiembla, las rocas se parten, los cuerpos de los justos salen de sus tumbas. Algo ocurre en ese momento que afecta todo. Es el acontecimiento decisivo del plan divino para nuestra salvación. Y este acontecimiento repercute, como diría Tillich, en el universo entero, en la naturaleza misma y en la historia en su totalidad. Pero vamos a reflexionar respecto a un tema, a uno de los símbolos que aparece en ese momento, que es el velo rasgado. Bueno, ¿qué significa esto del velo que se rasga en dos en el templo? Bueno, vamos a recordar un poco cómo es el templo. Hay un templo que estaba en el corazón de David, pero que finalmente construye su hijo Salomón, siglos atrás, que era el templo que de alguna manera estaba dedicado para el Señor, para
para todos los ritos, para todas las formas en ese tiempo de acercarse al Señor. Ese templo a lo largo de la historia sufrió muchos derrumbes por causa de ataques enemigos, y a lo largo de la historia este templo se construyó y se derribó y se reconstruyó y se volvió a derribar, al punto que llegamos al tiempo de Jesús, en donde el templo que está en pie en este entonces es una obra o una reconstrucción de Herodes el Grande. Es un templo mucho más amplio que el templo original, y dentro de todas las secciones que existían en el templo, había una parte, la parte interna, adentro del templo, había un sector que se denominaba, que era como el espacio santo. Y luego estaba el lugar santísimo. El lugar santo era donde los sacerdotes oficiaban, y el lugar más pequeño, el lugar santísimo, estaba separado de este lugar santo por un velo. Es un velo muy interesante de leer. Se trata de un velo que medía aproximadamente unos 20 metros de altura en este entonces. Tenemos estos datos por varios escritores de ese tiempo. Está Flavio Josefo entre uno de ellos, que nos narra con mucho detalle la construcción de esta tela inmensa, y tenía un grosor más o menos de unos 10 centímetros. Y se decía, y dice Josefo, que era un material tan fuerte que era imposible de romperse por fuerza humana. Y él dice en una oportunidad que si 2 caballos estuvieran atados a esta cortina y tiraran de él, sería imposible romperlo. Era un material muy fuerte, muy grueso. Y este era el velo que de alguna manera causaba una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era, de alguna manera, ese espacio donde moraba la presencia de Dios, y sobre el cual había un acceso sumamente limitado. La única persona que podía entrar en ese lugar era el sumo sacerdote o el sacerdote principal, y lo podía hacer solamente una vez al año, y lo hacía de alguna manera en representación de todo el pueblo para presentar un sacrificio de expiación. Esa era la forma, esos eran los mecanismos de cómo en ese tiempo se podía tener de alguna manera un contacto con Dios, con la presencia del Señor, o acercarse a Dios. Era una manera muy limitada, y cada vez que el sumo sacerdote le correspondía entrar a ese espacio, lo hacía con temor y temblor, porque al mismo tiempo era un espacio sumamente peligroso, donde el sumo sacerdote tenía que estar limpio completamente. Tenía unos rituales de limpieza desde su interior hasta el exterior. Entonces esto es lo que hay en ese entonces. Es un templo, hay un sacerdote, hay sacerdotes, y hay un lugar santísimo donde mora la presencia del Señor. Entonces leemos en el verso 50, donde dice, nos cuenta Mateo, nos narra que entonces, en ese momento, Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, nos narra, la cortina del templo se rasgó en 2. Y miren qué dato interesante también nos dan los evangelios. Dice Mateo, de arriba hacia abajo. Esta cortina gruesa, larga, inmensa, se rasga en 2. Desde arriba a abajo. Así lo narra Mateo, Marcos, y Lucas nos cuenta que es desde el centro de donde se rompe. No es en ningún momento desde abajo, como pensando que fuera alguna persona, que fuera algo desde aquí, desde nuestra tierra, desde abajo, sino que es desde arriba, porque ese velo de alguna manera el que lo rompe es Dios mismo, es Jesús mismo con su muerte en la cruz. ¿Qué significa esto? Se rasga porque esta cortina que nos separaba con la presencia del Señor, es rota por Cristo. Cuando Cristo muere, consumado es. Él ahora se convierte en ese sacerdote, es el sumo sacerdote, nos cuenta Hebreos,
Él es el sacrificio de una vez suficiente y para siempre. Ya no hay necesidad del sacerdote, no hay necesidad de sacrificio. Él ahora es el camino para llegar al Padre. Él es quien nos abre ahora un nuevo camino para llegar a Dios. Por lo tanto, todo este sistema antiguo, de alguna manera, Dios lo relega, lo deja a un lado. Jesús, al momento de morir en la cruz, dañó profundamente al velo, al templo. Hizo una herida muy profunda en el propósito mismo del templo y de alguna manera lo dejó obsoleto. Este velo se rasga, como en la cultura judía, cuando había una noticia dolorosa, de pronto se rasgaban las vestiduras como un símbolo cultural en ese tiempo de dolor, y pareciera que los templos se duelen. Ese templo y todos los templos se duelen desde ese entonces por su destino, porque en ese momento Dios sentenció este mecanismo y esta forma de acercarse a Él a través de un sacerdote, de un ministro, de un sacrificio, de un templo para este propósito. En ese momento el Señor sentenció esta forma de religión y recusó los templos. Por más que el hombre trate de reconstruir este templo y este velo, esta separación, ya no se puede hacer, ya no se podrá. Porque para el Señor todos los lugares son importantes, todos los lugares son sagrados, porque donde Él está, ese lugar se convierte en un lugar especial. Y finalmente nosotros somos los que nos convertimos en ese templo. Y ese es el plan de Dios. Quiere que nosotros podamos acceder libremente en todo lugar, en todo momento, sin necesidad de estos mecanismos antiguos, sin necesidad de un sacerdote, de un sacrificio y de un templo. El templo ahora tiene una nueva significación, pero en este propósito de conectarnos con Dios y de acercarnos directamente a su presencia, ya no. Es distinto. Fue herido en ese entonces y no se va a poder recuperar. Entonces la cortina perdió su poder separador. Hay algo muy interesante también en la historia. Quiero hablar un poco ahora acerca de los saduceos y fariseos. En el tiempo de Jesús había muchas sectas judías o muchos grupos que tenían cierta forma de pensar con respecto a Dios y vivían su religión con diferentes énfasis. Los saduceos tenían una religión que giraba en torno al templo. Y quiero leer aquí algunos datos interesantes que estos los tomé de la historia del pensamiento cristiano. Es un libro muy, muy interesante y nos habla un poco de los saduceos. Dice, su religión giraba alrededor del templo y de su culto, más bien que de la sinagoga. Y sus enseñanzas, y no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieron pocos años después de la destrucción del templo, mientras que los fariseos fueron poco afectados por ese acontecimiento. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de los fariseos, quitando todo el exceso, quitando toda la corrupción. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprender. Acá hay otra sección acerca de los saduceos y fariseos. Dice, no existía en ambos contradicción directa alguna, aunque sí existía la importantísima diferencia práctica de que el culto del templo solo podía celebrarse en Jerusalén. Esto es de parte, o el énfasis que tenían los saduceos. El culto del templo solo podía celebrarse en Jerusalén, mientras que la obediencia a la ley podía cumplirse en todo sitio, un énfasis más de los fariseos. De aquí que este último aspecto de la religiosidad judía fuese suplantado paulatinamente al primero, hasta el punto que la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo no significó en modo alguno la destrucción
de la religión judía. Entonces aquí hay algunos énfasis diferentes. Los saduceos, su religión giraba en torno al culto, a la ceremonia, al templo, a todos estos rituales. Y los fariseos tenían un énfasis distinto, un énfasis a la enseñanza, un énfasis más en la sinagoga y un énfasis en la palabra. Existían sinagogas en Israel, en diferentes lugares, y también fuera de Israel por el exilio. Había muchos judíos que vivían fuera de su tierra, y el templo se encontraba en un lugar, en Jerusalén en particular, y se tuvieron de alguna manera que construir esta sinagoga como una forma de poder estudiar la palabra del Señor en un lugar más accesible, sin la necesidad de viajar tantos kilómetros para reunirse en Jerusalén. Entonces las sinagogas están todavía antes de Jesús en este tiempo y más adelante después de Cristo. Y es con ese propósito de poder tener un lugar donde se pueda reflexionar y profundizar en las enseñanzas del Señor. De alguna manera, eso es lo que estamos construyendo, de alguna manera simbólica o alegórica en nuestros hogares. Son como pequeñas sinagogas. Tal vez este es el templo principal donde nos reunimos, un templo hermoso y bello donde el Señor hace tantas cosas preciosas, pero en estos momentos no podemos reunirnos aquí. Pero sí podemos en nuestros hogares, al igual que estas sinagogas, tener un pequeño espacio en nuestros hogares, y entonces se convierte ahora en el nuevo espacio para estudiar, para compartir, para poner en práctica sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa con los saduceos y los fariseos? Viene la destrucción de Jerusalén, se destruye el templo, ya no hay más templo. Por lo tanto, todo lo que giraba en torno a la ceremonia, a los ritos en el templo, y todos estos grupos que tenían este énfasis desaparecen, no pudieron sobrevivir porque ya no hay templo. En cambio, los fariseos sí pudieron continuar, y todas aquellas personas que tenían este énfasis en conocer más la palabra y ponerla en práctica, porque la palabra se puede poner en práctica en todo lugar, pero las actividades del templo no necesariamente. Entonces de aquí podemos aprender mucho de los fariseos. Otra cosa interesante que quiero mencionar es el templo como un amuleto. Estas cosas ocurrieron también. Josefo, el gran historiador judío, nos comenta ahí en su trabajo de libro de historias de las guerras judías. Él narra todo lo que concierne a la toma de Jerusalén por parte de los romanos. A la cabeza estaba Tito en ese entonces, y él nos cuenta lo que ocurría antes y en medio de la guerra, y después hay mucha información muy valiosa, con mucho detalle, que nos da Josefo en todo este tiempo. Y él nos cuenta que antes de la llegada de Tito, el emperador romano con su ejército inmenso, la situación en Jerusalén era muy lamentable y muy triste. Había una verdadera guerra civil. Estaba todo el pueblo dividido en grupos, y eran grupos muy sanguinarios. Es muy terrible todo lo que ocurría en ese entonces, antes de Tito y en medio de la guerra con Tito y con los romanos. Fue muy terrible todo lo que ocurrió ahí. La guerra se extendió por varios meses. De hecho, en una ocasión, en un pasaje llega a decir Josefo que si Tito hubiera retardado su llegada para tomar Jerusalén e invadirla, dice que la misma tierra se hubiera tragado a esta ciudad, o fuego del cielo hubiera caído para la destrucción total. Y esto lo dice por causa de todas las atrocidades, la falta de respeto a la vida, la falta de respeto a Dios, y en las cosas terribles que cayó todo este pueblo en este tiempo, en este entonces. Y algo muy, muy curioso es que ellos tenían la idea de que iban a vencer al ejército romano por una razón, porque el templo estaba en su ciudad. De alguna manera ellos contaban con el templo.
sin tomar en cuenta sus acciones y su vida y todas las atrocidades que llegaron a cometer, de alguna manera se tomaban del templo y de esta manera ellos interpretaban y entendían que Dios estaba con ellos y que les iba a dar la victoria sobre el ejército romano. Tito resultó ser una persona más temerosa de Dios en todas sus acciones, respetaba muchísimo más el templo, la gente, la ciudad, todo, pero lamentablemente por la dureza del pueblo judío todo terminó en una catástrofe muy lamentable. Y ellos entonces tomaban el templo como un amuleto. Si tenemos el templo con nosotros, entonces estamos bien con Dios y Dios está de nuestro lado y vamos a vencer. Entonces, no usemos o tengamos cuidado de tener estas ideas semejantes a este pensamiento en ese tiempo de que si el templo está con nosotros, si nosotros estamos en un templo o tenemos este acceso a un determinado templo, significa de alguna manera que Dios está con nosotros, que estamos caminando bien con Dios. Entonces no usemos el templo como un amuleto. Bien, hay otras cosas más. Una es la rutina de los servicios o del culto o de la ceremonia. La rutina de los servicios nos puede llevar a olvidar lo que es verdaderamente importante. Quiero leer un pasaje que está en Isaías 29:13, como Dios le comunica un pesar en el corazón a Isaías, al profeta, y dice lo siguiente en Isaías capítulo 29, verso 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración a mí es solo, miren qué interesante, una tradición aprendida de memoria. Y de esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de no volver una tradición, de no volver todo lo bello que hacemos en la iglesia, todas las actividades o toda la liturgia, el orden de las cosas, que no las hagamos simplemente como una tradición, como un mecanismo nada más. En esto tiene que estar nuestro entendimiento, en esto debe estar puesto nuestro corazón, que es de alguna manera lo que Dios le transmitía a Isaías. Por cuanto este pueblo se me acerque con sus palabras y me honra con sus labios. La forma en cómo el pueblo en este entonces se acercaba a Dios era a través de los actos de culto. Esa es la forma. Está hablando de eso. Se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios. Se me acerca a saber en los actos de culto. Con sus labios. ¿Qué es esto? Con devociones externas. Pero aleja de mí su corazón. No lo hacían con amor, con temor y obediencia, que son cosas que Dios verdaderamente requiere. Y luego dice este pasaje, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. O sea que su adoración, su veneración a Dios era de acuerdo a invenciones humanas, prefiriendo los mecanismos y las tradiciones antes que lo verdaderamente instituido por Dios, que tiene que ver con la justicia, con la misericordia, con el amor, con esa actitud, con ese corazón involucrado completamente. Pero llegó ese momento, de pronto se convirtió en una tradición, en cosas que hay que hacer mecánicas, de memoria, y de esto tenemos que tener mucho cuidado todos nosotros, de no caer o no crear de nuestro servicio, de las cosas que hacemos y cómo llevamos el servicio, algo mecánico,
sin vida. Esto tiene que ver con el corazón de todos nosotros, con todas nuestras actitudes. Quiero leer un comentario de Bacon, comentario bíblico Bacon respecto a este texto. Dice algo así: la religión como una rutina arruina el verdadero entendimiento. La religión como una rutina arruina el verdadero entendimiento. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, no reflejemos a los demás y al mundo solamente la tradición de ir a una iglesia. No reflejemos a los demás y al mundo solamente el tener costumbres religiosas. Reflejemos mejor a Cristo con nuestra forma de ser. Reflejemos a Cristo en nuestra vida entera. Porque el templo ahora somos nosotros. Nosotros somos, cada uno de nosotros somos las piedras vivas que el Señor está con cada uno de nosotros edificando un templo espiritual. Cada uno de nosotros ahora somos el templo. Entonces, como un cambio de énfasis. A veces podemos como enfocarnos mucho en el templo físico y en las actividades que se realizan ahí, pero debe haber un énfasis mucho mayor en que todo lo que aprendemos ahí nosotros podamos ponerlo en práctica fuera del templo, porque nosotros somos el templo y nosotros somos esa piedra viva. Y el Señor, a través de nosotros y a través de su templo caminante, vivo, que se mueve, el Señor quiere hacer tantas cosas alrededor nuestro. Hay un campo inmenso a través de cada uno de nosotros. Entonces, debemos como tener un énfasis en la práctica de la palabra del Señor. Un énfasis en llevar así la experiencia, así como la experiencia que tenemos en el templo, así de alguna manera esta experiencia nosotros la podamos tener en nuestros hogares y la podamos llevar a todo lugar. No hagamos un culto de la música. No hagamos un culto de las celebridades, de los dones y talentos de los hombres. No hagamos un culto de los líderes de la iglesia. No hagamos un culto del culto. No hagamos un ídolo de los mecanismos y de las formas de llevar adelante un servicio o un culto. Miremos más profundamente qué es lo que el Señor quiere, anhela, desea de nosotros y desea que hagamos nosotros. El templo donde nos reunimos es importante. Este templo es hermoso y verdaderamente es una provisión de Dios para cada uno de nosotros de tantas cosas bellas. Pero las cosas bellas que pueden ocurrir aquí es por la disposición del corazón general de todas las personas que comprenden este templo. No es el templo físico, sino las personas. Y si algo bello puede ocurrir dentro de un templo, es por ese corazón general de las personas. Que nosotros también podamos tener un corazón sensible para el Señor y transmitir todo lo bello que nosotros podamos experimentar aquí, también llevar esa belleza afuera, en donde nos movamos, donde sea que nos encontremos, porque nosotros somos el templo. Construyamos en este tiempo una relación fuerte con Dios en nuestras casas. Busquemos al Señor de todo corazón y busquémoslo por nuestra propia cuenta. Tomemos nosotros la iniciativa por esa convicción personal e interna, porque finalmente estar en Cristo es una cuestión y es una decisión personal, no es una decisión
comunitaria, aunque nos encontramos en una comunidad, no es una decisión familiar, aunque nos encontramos en una familia. Seguir a Cristo es una decisión personal, es una convicción personal. Necesitamos buscar al Señor en nuestros hogares por esa convicción personal. Ya no es necesario, hermanos, no es necesario un ministro, un sacerdote, no es necesario un mecanismo. Ya no está el velo está roto, nosotros tenemos un acceso directo, ya no dependemos últimamente de un templo. No significa que no nos podamos apoyar en los hermanos. Por supuesto, si tenemos dudas, si tenemos necesidades, podemos comunicarnos unos con otros en este tiempo y apoyarnos unos a otros, porque también los hermanos son un regalo del Señor. Pero no, nuestra relación con Dios finalmente y últimamente no depende de alguien más. Todos nuestros hermanos pueden sumar tantas cosas bellas, pero nuestra comunión con Él, con el Señor, no depende de nadie más. El Señor abrió un camino. Transitemos por ese camino. Caminemos por ese camino, por esa vía que abrió Jesús al morir en esa cruz, que nos da un acceso precioso directamente con Dios. Aprovechemos este tiempo para conectarnos con Dios, sin intermediarios. Busquemos oír su voz, porque de eso depende nuestra vida. De escuchar con atención lo que Él esté hablando, lo que Él esté queriendo hacer en cada uno de nosotros, porque aunque somos una iglesia, tal vez podríamos pensar que hay momentos en donde podemos recibir una dirección general en cuanto al desarrollo de la actividad como una comunidad, pero el Señor quiere hablar también de manera personal en aquellas cosas que tienen que ver entre tú y Él y nadie más. Hay un lugar donde hay comunidad, donde nosotros estamos de alguna manera puestos, injertados ahí donde Dios nos ha puesto, pero hay un espacio que es muy íntimo, hay un espacio que es solamente Dios y tú y yo, donde no hay nadie más. Y hay direcciones tan específicas y únicas que son diferentes para otro hermano o para los demás. Necesitamos buscar al Señor en este tiempo, necesitamos aprovechar esta oportunidad donde tenemos más espacio, donde tenemos un momento. Tal vez este momento nos ayuda tanto a frenar y a pensar. A veces hacemos tantas cosas, vivimos a veces ajetreados y a veces actuamos y no pensamos muy bien lo que estamos haciendo. Este es un momento para reflexionar y ver si lo que estamos llegando a realizar es algo que realmente es conforme a la voluntad del Señor, o a lo mejor estamos realizando, quién sabe, tantas cosas fuera de su voluntad. Hay un pasaje ahí en los profetas donde dice que busquemos al Señor con todo el corazón. Pareciera de pronto como que el Señor está escondido. Yo escuchaba esto hace poco, una manera de ejemplificar esto es un papá que cuenta esto. Tiene una niña pequeña que le estaba enseñando a contar hasta el número 5 y estaban jugando y la niña está en un lugar, su hija pequeña, y está contando 1, 2, 3, 4, 5 y el papá están jugando a las escondidas y el papá se esconde, pero el papá se esconde de tal manera que la hija pueda encontrarlo. O sea, el papá no se esconde para que la hija no lo pueda encontrar, sino se esconde en un lugar precisamente para que su hija lo pueda encontrar. Ese es el corazón del Padre. Y yo creo que eso también es lo que ocurre. Si el Señor nos dice busquemos, porque de alguna manera
no está aquí con nosotros, no sé, por X razones, por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, de alguna manera de pronto parece que se desapareció el Señor, se desapareció su presencia, o más bien es que nosotros de pronto dejamos de mirarlo, dejamos de verlo, dejamos de estar ahí, parece como que no está aquí, no lo encuentro, pero el Señor se quiere dejar encontrar. El Señor es nuestro Padre y el Señor nos ama de manera inmensa, única. El Señor murió en aquella cruz por amor a nosotros. Y dice después este pasaje, y me dejaré encontrar de vosotros. El Señor no está lejos. Y si en este tiempo nos sentimos perdidos, el Señor está tan cerca. Levantemos nuestros corazones, busquémosle en oración, que el Señor se quiere dejar encontrar. Bueno, hermanos, este es el mensaje. Que el Señor siga hablando a nuestras vidas, que nosotros podamos seguir meditando, apuntando, reflexionando, estudiando. Si hay dudas que quedan ahí del tema que se tomó, este es un perfecto momento. Aprovechemos el tiempo para estudiar, para investigar por nuestra cuenta, para profundizar, para crear verdaderas convicciones en nuestro corazón. Y vamos a orar, hermanos, ahí. Vamos a comunicarnos con nuestro Señor y pedirle que Él nos ayude en todo este tiempo a entender lo que Él quiere y que nosotros podamos tener ese corazón dispuesto para Él. Señor, te queremos dar gracias por tantas cosas bellas y hermosas, Señor, que Tú has hecho en nuestras vidas, Señor, porque Tú nos has perdonado, porque Tú has creado, Tú eres quien ha tomado la iniciativa para que nosotros podamos venir delante de Ti con libertad y confianza. Eso es algo tan maravilloso, Señor, que Tú hayas decidido en tu corazón, que haya sido Tu anhelo el que cada uno de nosotros podamos estar contigo. Te agradecemos, Señor, tanto, porque Tú has hecho tanto por nosotros. Queremos pedirte que podamos cada día más profundizar en Ti, profundizar en Tu persona, profundizar en Tu palabra, profundizar en quién eres, Señor. Y ayúdanos, Señor, en este tiempo a encontrarnos contigo, a cambiar todas aquellas cosas en nuestra forma de pensar que de alguna manera estén frenando, Señor, todo lo que Tú quieres hacer, Señor. Quita de nuestra mente todas aquellas formas de pensar que nos mantienen encuadrados en cierta posición, Señor. Ayúdanos a ser libres en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ponerte fuerte en nuestro corazón, a no ponerte en un lugar específico, a no ponerte en un templo, a no encerrarte en un templo, sino a llevarte a nuestras casas, a llevarte a nuestros trabajos, a nuestras calles, a nuestras colonias, en la forma en que Tú lo estés queriendo y decidiendo para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor. Reconocemos que a veces nosotros tenemos una mente tan estrecha, que estamos a veces tan inundados de tradiciones. Hay tanta cultura a veces religiosa fuerte en nuestro corazón que nos impiden ver más allá y entender el fondo y conocer el fondo. Despeja, Señor, todo lo que no provenga de Ti en nosotros. Líbranos también de los excesos, líbranos también de caer en exageraciones y poner las cosas fuera de lugar y de balance. Ayúdanos a estar centrados en Ti, Señor. El darle el valor a las cosas tal cual como son, pero entender, Señor, lo que Tú quieres para nosotros y cómo habitas y cómo te mueves y todo lo que Tú haces. Permítenos acercarnos más a Tu corazón. Te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, por esa claridad en las decisiones, por esa fortaleza, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de todo el dolor, Señor, o las
situaciones que podamos estar experimentando en este momento o más adelante, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, firme, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Muchas gracias, Padre, porque podemos contar con tu dirección, podemos contar con tu presencia, porque tú eres nuestro Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, buenos días. Nuevamente les recordamos con mucho cariño a todos ustedes estando aquí y recordándoles cuando nos reuníamos aquí para alabar juntos al Señor, para orar, para abrazarnos, para estar un momento de comunión juntos, pero ahora, bueno, es otro momento. Les extrañamos muchísimo a todos y sabemos que es un tiempo nada más porque esto tiene que terminar y pronto ya no nos daremos abrazos virtuales, sino realmente podremos abrazarnos nuevamente. Y nada más en este tiempo, después de escuchar esta predicación tan clara, tan hermosa, tan motivadora, tan real, tan verdadera, de que nos dan muchas ganas de poner en práctica luego todo lo que escuchamos a través de esta predicación, pero nada más quiero comentarles lo que dice en Juan 4. Dice el Señor Jesús: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían sembrado y hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Pues aquí nos dice el Señor que su alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien lo había enviado, y en terminar su obra. Y Él lo hizo, lo cumplió, Él resucitó de entre los muertos. Y Él es nuestro modelo, y ahora lo que nos toca a nosotros hacer es tener esta prioridad en nuestra vida, de cumplir la voluntad de Dios, de que para nosotros lo más importante sea escucharlo y obedecerlo y hacer su voluntad. En estos tiempos, muchos me imagino que por sus decisiones quedarán pues atorados, otros crecerán, otros mejorarán, otros van a tener y adicionar más cosas y más conocimiento y más experiencias increíbles con Dios a través de este tiempo, de esta temporada. Lo importante está en la decisión que tomemos. Y aquí nos habla claramente que dice, a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. En 2 de Timoteo, parece ser que fue la última carta que escribió Pablo a Timoteo, y él estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Y en Timoteo 2, Timoteo 2 del 7 al 10 dice, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico.
Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Recuerdo el testimonio de una mujer anciana que estaba ya al borde de la muerte, en su casa, no se podía levantar, y el pastor la iba a visitar todos los días. Y una vez llega tarde el pastor, normalmente llegaba a 1 hora y esta vez llegó tarde, y le dice a la anciana: perdóneme, hermana, es que apenas acabo de terminar de recorrer todo el pueblo y de visitarles. Y la anciana le dice: yo también acabo de terminar. Y le dice el pastor: ¿Cómo es posible que usted diga eso si no se puede mover de esta cama? Y la anciana le dijo: sí, no me puedo mover de esta cama, pero en oración puedo llegar a todos los rincones de la tierra. Y es tiempo de orar, es tiempo de interceder por el mundo entero, es tiempo de interceder por los hermanos, por las familias, por los vecinos, por las personas que no conocen del Señor. Y llevar la palabra como sea, llevar la palabra a través de los medios de comunicación, de los WhatsApp, a través de todo lo que está a nuestro alcance, de todos los recursos que tenemos ahora para poder llevar la palabra, porque la palabra de Dios no está encadenada. Y hermanos, lo que les quería recomendar es que sigamos la obediencia a las autoridades, que sigamos con las indicaciones que nos dan, estemos en casa y que cumplamos todas las cosas que nos van diciendo para que podamos salir lo más rápido posible de toda esta situación. Habían hecho un estudio y los países donde usaron, por ejemplo, el tapabocas, tuvieron menos infecciones, menos muertes y terminó todo más tranquilamente. Y es tiempo de ponernos tapabocas y hacer todo lo que las autoridades nos están indicando, pero sobre todo poner nuestra mirada en el Señor y confiar en Él y buscar, como decía Andrés, ese tiempo especial con Dios para recibir de Él la dirección, las indicaciones, la instrucción, para que permitamos que el Señor trabaje en nuestro interior y cuando termine todo esto salgamos más refinados, más brillantes. Nos acaban de recordar que somos piedras vivas, que somos parte del templo del Señor. También somos luz y somos la sal de esta tierra. Es muy importante nuestra conducta, nuestros actos, nuestros hechos, vivir en paz, en fe, en amor, en esperanza, en obediencia. Y en 2 de Timoteo dice, en 1 de Timoteo, que nos debemos entrenar en la sumisión a Dios porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos en el entrenamiento, estamos en el gimnasio. ¿Cuántas cosas grandes nos está enseñando el Señor? Lecciones de vida, reflexiones profundas podemos nosotros tener con la ayuda y dirección del Señor, análisis profundos, aprender y sobre todo tomar decisiones firmes. Dejemos, hermanos, que el Espíritu de Dios nos guíe, tengamos ese compañerismo y esa comunión con el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:16, y podemos leer todo el capítulo 5, pero dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y en el 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Es tiempo de poner en práctica la palabra, es tiempo de tener comunión, compañerismo con Dios, es tiempo de escuchar al Espíritu del Señor y obedecerle, es tiempo de vivir a la manera de Dios en cualquier momento y en estos tiempos y en todos los tiempos de nuestra vida. Es tiempo de crecer y madurar y pensar en los demás, no tener ese pensamiento egoísta,
sino aprender a amar a los demás, desarrollar ese amor que Dios ya puso en nuestros corazones. Es tiempo de crecer, hermanos, es tiempo de tomar buenas decisiones, no es tiempo de quejarnos y de estar perdiendo el tiempo miserablemente pensando qué voy a hacer o qué aburrido estoy o no sé qué hacer. Busca la guía del Espíritu Santo y cada día de tu vida va a ser una aventura verdaderamente. Dios te va a dar formas nuevas para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, que a fin de cuentas eso es lo más importante. Y así juntos creceremos. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, que Dios les siga fortaleciendo, que cada uno de nosotros podamos seguir poniendo nuestra mirada en el Señor y seguir creciendo con el crecimiento que Dios nos da. Que Dios les bendiga muchísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado en este domingo, en nuestro servicio virtual. Queremos también darle un saludo a nuestro hermano Arturo Aguilar, que también nos está sintonizando, a nuestros hermanos de Acatlipa, de Yautepec, de Lomas del Carril, a todos nuestros hermanos en su casita que nos están también viendo y acompañando en este domingo. Y bueno, ya para terminar, hermanos, queremos darle algunos anuncios. El primero es de que hemos entregado ya algunas despensas y les agradecemos mucho todo su apoyo a los hermanos que nos han traído algunas cosas. Ya entregamos algunas despensas a los hermanos que lo han necesitado y también a otras personas que también lo han necesitado, entre ellas una viejita, no me lo van a creer, pero de 107 años. Así que imagínense, hermanos, llegar a esa edad. Y bueno, vamos a seguir con ella también llevándole algunos víveres. Entonces, los que gusten también compartir un poco de las despensas, las vamos a estar recibiendo aquí en la iglesia y pueden comunicarse con el hermano Jorge y con la hermana Polita. Ahí van a aparecer sus teléfonos para que usted pueda comunicarse con ellos y así nosotros nos vamos a coordinar para poder hacer llegar estas despensas a las personas que lo necesiten. Y bueno, hermanos, y otra vez un abrazo muy grande, un abrazo virtual. Y los amamos, los extrañamos muchísimo. Y no se olviden, el próximo domingo, puntualmente a las 11, sintonizando este mismo canal. Ahora sí que a la misma hora por el mismo canal. Junte a toda la familia con su cafecito. Ahí estén cómodos en la sala o en el comedor donde usted guste ver. Y vamos a pasar un tiempo en presencia del Señor el próximo domingo. Pues, hermanos, nos vemos hasta la próxima. Gracias.